Representar un cubo con una diagonal AB en posición vertical. Se conocen las coordenadas del punto A, que es el de mayor cota de dicha diagonal. El extremo B de la citada diagonal tiene cota 0. Representar una de las infinitas posiciones del poliedro así descrito. Luego tenemos que hacer un hexaedro cubo. Aquí tenemos un esquema espacial y se nos da la diagonal AB, que es vertical. Esta sería A' y este sería B'B. Nosotros sabemos que en un hexaedro cubo, si esta es la diagonal, una de sus diagonales, diferenciamos el concepto de diagonal de cubo de diagonal de cara. Diagonal de cubo es la máxima distancia entre dos vértices del cubo y diagonal de cara es la máxima distancia entre dos vértices de una misma cara. Bien, la diagonal de cubo, como siempre sabemos, es mayor que la diagonal de cara. Sabemos que en un hexaedro cubo hay tres vértices, que sean este y este, próximos al extremo A de la diagonal, que unidos forman un triángulo equilátero, cuyo lado de ese triángulo es la diagonal de cara. Obsérvese que este lado es la diagonal de esta cara vertical de la izquierda, este lado es la diagonal de la cara superior horizontal. Bien, esos tres puntos forman un plano que es perpendicular a la diagonal AB, y ese plano pasa por un punto de la diagonal que está situado a un tercio del extremo A de la diagonal. Bien, si nosotros a esos puntos les podemos llamar C, D y E. Nosotros vamos a obtener, a partir de la diagonal del cubo, vamos a obtener la diagonal de cara y la arista del cubo correspondiente. Para ello lo que hacemos es dibujar la sección principal de un cubo cualquiera. Todos los hexaedros o cubos son semejantes y por tanto sus secciones principales también. Se recuerda que la sección principal es un rectángulo en que un lado es digamos, la arista y el otro lado la diagonal de cara. Bien, para construir una sección principal construimos una cara, por ejemplo un cuadrado cualquiera, hallamos la diagonal de ese cuadrado y con este radio trazamos un arco hasta cortar a la prolongación del lado. Formamos así la sección principal, que sería este rectángulo, de modo que esto es la diagonal del cubo, esto es la arista y esto es la diagonal de cara. Como hemos partido de una arista cualquiera, ese valor, el valor de la diagonal asociado, no tiene por qué coincidir con nuestro valor de la diagonal, que sería este. Por tanto, una vez que tenemos esto, dado que los cubos son semejantes, vamos a prolongar este segmento y llevamos en esa prolongación esta medida, que es la longitud de la diagonal de nuestro cubo. Para ello hemos hecho una circunferencia de este radio y hemos prolongado. Y a partir de ahí, por paralelas, formamos la sección principal de nuestro cubo. Una vez que tenemos eso, esto sería la diagonal de cara de ese cubo y esto sería la arista de ese cubo. Y esto es la diagonal, cuyo valor, ya digo, coincide con esta medida. Una vez hecho eso, construimos un triángulo equilátero de la diagonal de cara, que sería este triángulo CDE. Para ello lo tenemos aquí y hallamos la circunferencia circunscrita. Sabemos que hemos dicho que este triángulo CDE se encuentra en un plano perpendicular a la diagonal por un punto a un tercio. Por tanto, con esta circunferencia que tenemos aquí, la vamos a dibujar en proyección horizontal, porque el plano perpendicular será un plano horizontal. Dicho esto, vamos a tomar aquí un punto cualquiera, y en teoría sabemos que, igual que existe este triángulo próximo al extremo A, próximo al extremo B existirá otro triángulo equilátero, en el que este es un vértice, este es otro y este es otro. Ese sería un segundo triángulo que lo dibujamos de color azul. Y el plano en el que se sitúa este triángulo azul es perpendicular a la diagonal AB y ese plano pasa por un punto de la misma, de la diagonal, que está a un tercio del valor total de la diagonal respecto al vértice B. Bien, una vez hecho eso, a esos puntos le vamos a llamar F, G y H. Bien, pues vemos que estos son dos triángulos desfasados, son dos triángulos equiláteros desfasados, 60 grados, que si se proyectaran sobre un plano perpendicular a esta diagonal, serían, digamos, el contorno formaría un hexágono regular. Y es un poco lo que vamos a hacer aquí en esta figura. Hemos fijado un punto en una posición cualquiera y aquí tenemos el hexágono regular. Los vértices alternos de ese hexágono constituyen cada uno de los triángulos equiláteros a los que hemos aludido en la figura de aquí de perspectiva. Este sería el triángulo de color rojo, por ejemplo, y el otro sería el triángulo de color azul. Y hemos puesto las letras correspondientes. Una vez hecho eso, pues vamos a dividir la diagonal en tres partes iguales, porque cada uno de estos triángulos se encuentra en un plano a un tercio de cada extremo. Para ello dividimos la diagonal en tres partes iguales. Para ello aplicamos el teorema de Tal, llevamos tres elementos iguales de cualquier medida, unimos los extremos y por paralelas sacamos aquí ya la división de la diagonal en tres partes iguales. Una vez hecho esto, podemos eliminar los elementos que hemos utilizado y dibujamos estos dos planos perpendiculares a la diagonal, que son planos horizontales. En el de arriba se encontrará uno de los triángulos, que vamos a suponer que fuera el C, D y E. Por tanto, simplemente desde estos tres puntos referiríamos sobre este plano.
y que sería el triángulo en rojo. Y luego el FGH proyectaríamos sobre este otro plano. Lo que pasa es que dada la figura que hemos hecho, pues si se fija uno, podemos ver que va a haber una serie de coincidencias. Entonces, aunque es una solución válida, porque el enunciado dice que se haga una de las posibles soluciones, vamos a considerar que si lo giramos ligeramente, pues un ángulo, por ejemplo, de 10 grados, vamos a tener una solución, una posición un poco más genérica. Como decíamos, proyectamos desde los puntos C, D y E perpendiculares al plano de arriba y tendremos ahí C' D' y E', que son los vértices del triángulo superior. Y luego si proyectamos desde los puntos F, G y H sobre el plano inferior, pues tendremos aquí, haciendo perpendiculares a esa línea de tierra y refiriendo, tendremos F', G' y H'. Para construir el hexaedro, vamos a ampliar ligeramente la figura para que se vea mejor, pues vamos a unir A con los tres vértices de arriba, con C, D y E, y luego el B' con los vértices de abajo. Y ahora, para unir el cuerpo central del poliedro, lo que vamos a hacer va a ser seguir el contorno que nos marca el hexágono regular de la planta, de la proyección horizontal, y siguiendo ese orden. Por ejemplo, uniremos F con D. Seguimos este guión FD y unimos F' con D'. Ahora uniríamos con C. D con H. D con H viene aquí, D con H. A continuación uniríamos H con E. Este HE tendremos aquí H', E'. Luego uniríamos E con G. Luego uniríamos E' con G'. Luego G con C, tendríamos G' con C'. Y C con F, para cerrar, tendríamos C', F'. Una vez hecho eso, vamos a eliminar algunas líneas que nos complican un poco la figura para dejar un poco lo que sería el cuerpo. En proyección horizontal uniríamos el A, igual que aquí hemos unido A con C, con D y con E, pues uniríamos A con C, con D y con E en proyección horizontal. Y luego el B, que en este caso coincide con A en proyección horizontal, uniremos con F, con G y con H. Y tendríamos ahí ya la proyección horizontal del hexaedro. Solo nos faltaría ya las partes vistas y ocultas. Volvemos a ampliar ligeramente pues para que se vea un poco lo que vamos a hacer. Bien, una vez que tenemos esto así, pues vamos a ver que en proyección vertical, vemos que el punto C, en proyección horizontal es el de menos alejamiento. Por tanto, en proyección vertical es un vértice oculto. Luego las tres aristas que parten de él son ocultas. Y si ese es oculto, el H, obsérvese que es el de más alejamiento, luego las tres que salen de él son vistas en proyección vertical. Por otro lado, en proyección horizontal, el A es el de mascota, luego las tres que salen de él son vistas, luego A con C, con D y con E serán vistas. Y las otras, las del B con G, con H y con F, serán las ocultas. Esta sea oculta, oculta y oculta. Y esas serían las proyecciones del hexaedro representado con una diagonal vertical. Representar un cubo con una cara situada en el plano vertical de proyección, en una posición tal que tenga una sección principal en verdadera magnitud sobre el horizontal. Se pide hallar también las proyecciones de la esfera inscrita tangente a caras. Como complemento al anterior, se trataría de obtener un cuerpo resultante de seccionar el poliedro original por tantos planos como vértices posee, de modo que cada vértice sea sustituido por una cara. Cada plano de corte pasará por tres puntos pertenecientes respectivamente a cada una de las aristas concurrentes en un vértice, de modo que la parte eliminada en cada corte sea la cuarta parte del total de la arista. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es representar un cubo con una cara en el vertical de proyección, pero en una posición que haga que una sección principal esté en verdadera magnitud en el horizontal. Esto hace que al dibujar un cuadrado como cara dibujada en el vertical, pues tenga estos dos lados a 45 grados respecto a la línea de tierra, porque así este plano de sección principal es un plano horizontal. Esa posición sería la que garantiza que la proyección horizontal de esa sección principal está en verdadera magnitud, al ser paralela al plano horizontal de proyección. Una vez hecho eso, como conocemos esta arista, hemos supuesto un valor determinado de 60 y entonces hacemos aquí la planta o proyección horizontal. Una vez que tenemos eso, dibujamos aquí la esfera tangente a caras, esto es una cara y esto es otra, pues este sería el diámetro de este segmento, es el diámetro de esa cara y lo dibujamos. Y ahora buscamos el centro de la proyección vertical y dibujamos ahí la proyección vertical de esa esfera. La segunda parte del problema
dice que establezcamos el cuerpo obtenido al seccionar el poliedro por tantos planos como vértices posee, de modo que cada vértice sea sustituido por una cara. Cada plano de corte pasará por 3 puntos pertenecientes respectivamente a cada una de las aristas concurrentes en un vértice, de modo que la parte eliminada en cada corte sea la cuarta parte del total de la arista. Nosotros tenemos aquí ya la representación correspondiente, y ahora simplemente lo que hay que hacer es eliminar de cada vértice, pues digamos, las 3 aristas, una cuarta parte de cada una de las 3 aristas concurrentes en él. Para ello hemos dividido esto en 4 partes iguales y hemos tomado este segmento como radio de esas circunferencias, tanto en alzado como en planta. Tenemos estos puntos de corte, tanto en una proyección como en otra, que nos va a permitir sacar los vértices de cada una de esas caras, que simplemente ahora los uniremos para tener la representación del cuerpo obtenido al someter al hexaedro a una truncadura. Estos serían los puntos obtenidos y ahora simplemente lo que hay que hacer es unirlos. En la parte central de la figura tenemos las proyecciones diédricas del cuerpo obtenido y ahora en la parte derecha tenemos la perspectiva de ese cubo en el cual vamos a dibujar el cuerpo resultante de esa truncadura, como decimos. Aquí vemos las caras que hemos obtenido al eliminar cada uno de los vértices por el procedimiento descrito en el enunciado. El problema 9 nos habla de un segmento AB que es diagonal vertical de un octaedro regular. Nos pide representarlo si 2 aristas no concurrentes en los extremos A y B de la diagonal considerada forman 45 grados con el vertical de proyección. El vértice A aportado es el más alto del poliedro y tiene por coordenadas A0, 4, 5. La medida de la diagonal es 4 centímetros. Se pide a continuación hallar la verdadera magnitud de la sección que en ese poliedro produce un plano vertical que pasando por el centro del octaedro forma 30 grados con la parte positiva de la línea de tierra. Y finalmente se pide hallar la esfera circunscrita y la tangente a las aristas del poliedro. Si tenemos aquí que este es el vértice A, como nos hablan de que la diagonal es de 4 centímetros y es vertical, y este punto es el más alto, bajaríamos aquí 4 centímetros y tendríamos la proyección horizontal del vértice inferior de dicha diagonal. Tendremos aquí, llevando esos 4 centímetros, el punto B', teniendo su proyección horizontal B coincidente con A, dado que la diagonal ha sido vertical y, por tanto, las proyecciones horizontales de los dos extremos de dicha diagonal coinciden. El resto de la representación del octaedro es muy sencilla, puesto que si sabemos que de un octaedro conocemos su diagonal, en el plano perpendicular por su punto medio se van a encontrar los 4 vértices del cuadrado, digamos, de esa sección media. Y entonces, como nos dice que dos de los lados de los que no concurren ni en A ni en B forman 45 grados con el vertical, sería simplemente hacer este cuadrado que se encuentra en verdadera magnitud, dado que el plano que lo contiene es un plano horizontal. Y estas serían las proyecciones del octaedro. A continuación, para hallar la sección que ese plano vertical que pasa por el centro produce en el octaedro, un plano vertical que forma 30 grados con la línea de tierra, no hay más que por este punto hacer ese plano que va a ser un plano proyectante y hallar simplemente la sección que dicho plano produce en el octaedro. Estas serían las trazas de ese plano, de modo que este ángulo son 30 grados, y ahora este punto, este y estos dos de aquí, habrá que referirlos, habrá que referirlo a este plano, luego este punto tendrá su proyección vertical aquí, este otro la tendrá aquí, y tanto el A como el B coinciden con estos dos de aquí, puesto que el plano los contiene. Por tanto, el rombo definido por este punto, este y este, que sería en proyección vertical estos dos, más este subido aquí y este subido aquí, eso sería la proyección vertical de la sección. Para la verdadera magnitud no hay más que abatir este plano, simplemente trazando por cada punto obtenido perpendicular y llevando la cota correspondiente. Aquí tenemos este punto C referido aquí, este punto referido aquí, y ahora ya no hay más que en proyección vertical unir estos dos de aquí y estos dos de aquí. Y esa sería la proyección vertical del rombo producido como sección por ese plano en el octaedro. Observamos que esta sería la proyección vertical del rombo y la proyección horizontal sería esta. Como decíamos, al ser el plano que ha producido ese polígono en el poliedro, al ser un proyectante, para batirlo no hay más que por cada vértice hacer perpendicular y llevar la cota de estos puntos en dichas perpendiculares. Uniendo esos puntos tendríamos la verdadera magnitud de la sección que ese plano produce en el octaedro.
En la parte inferior de la figura se puede ver esa verdadera magnitud, ya digo, de ese rombo obtenido como sección. Ahí tendremos ya los ángulos que formarían los distintos lados de ese rombo en verdadera magnitud y la medida de dichos lados. Se pide en este caso también la esfera circunscrita, es decir, la que pasa por los vértices. Sabemos que el diámetro de esa esfera coincide con la diagonal del octaedro, es decir, que este sería el segmento representativo del diámetro de esa esfera. Esto sería la proyección horizontal y aquí concentro en este punto, habría otra circunferencia del mismo diámetro que sería la proyección vertical de esa esfera. Y eso serían las proyecciones de la esfera circunscrita. Aquí tenemos la proyección vertical. El diámetro ha sido simplemente el segmento A'B' que se encuentra en verdadera magnitud. La esfera inscrita tangente a caras sería la que vamos a dibujar a continuación. Esta que tenemos aquí sería la tangente aristas. La tangente a caras habría que hacerse la sección principal del octaedro y en esa sección principal hallar la distancia. No está aquí dibujada la tangente a caras. En esa sección principal habría que hallar la distancia entre dos caras opuestas y ese sería el diámetro de la tangente a caras. No la hemos dibujado para no complicar la figura. Esta que está aquí dibujada, tanto en proyección vertical como horizontal, la de menor tamaño, es la tangente aristas, que su diámetro precisamente es el lado del cuadrado que tenemos aquí en esta figura. El siguiente ejercicio se nos pide representar un octaedro con una cara apoyada en un plano vertical de alejamiento 1 centímetro. La arista es 3 centímetros y uno de los lados de dicha cara es vertical. Se pide representar el cuerpo si se sabe que se encuentra todo él en el primer cuadrante. Hallar también la esfera inscrita tangente a caras. En este caso sí vamos a poder representar esa esfera tangente a caras. Nos dicen que una cara se encuentra en un plano de alejamiento 1, es decir, que si está en la línea de tierra, este sería 1 centímetro. Como es un plano frontal, está en verdadera magnitud en proyección vertical. Luego simplemente el problema se reduce a dibujar un triángulo equilátero situado en este plano y nos dice el enunciado que tiene una arista vertical. Luego simplemente sería dibujar un triángulo equilátero en verdadera magnitud. Lo hemos dibujado aquí en cualquier posición, dado que el enunciado no nos pide a qué altura se encuentra. Solo que esté el poliedro todo él en el primer cuadrante. Luego, con poner este vértice por encima de la línea de tierra sería suficiente. Este sería un triángulo con un lado vertical. La proyección horizontal de estos puntos se obtiene refiriendo aquí sobre esta línea separada 1 centímetro, puesto que este triángulo nos dice el enunciado que está en el plano frontal de alejamiento 1. Aquí, simplemente refiriendo, tendremos la proyección horizontal de estos dos vértices que se confunde aquí, el A y el B, y este C lo tendríamos aquí. Sabemos que cuando de un octaedro conocemos una cara, la cara opuesta se sitúa en un plano paralelo, separado de él la distancia entre caras opuestas, y en este caso, como esto es paralelo al plano de proyección, es un plano vertical, la otra proyección va a ser un triángulo idéntico a este desfasado 60 grados. Y la proyección horizontal de ese triángulo estará en una paralela a esta línea, separada la distancia entre caras opuestas, valor que sacaremos en la sección principal del octaedro. Aquí tenemos la cara opuesta, concéntrica con la anterior, proyectada sobre el vertical. Ya digo que es simplemente girar el triángulo original un ángulo de 60 grados, sería un desfase de 60 grados. Para la sección principal se recordará que se dibuja un cuadrado de la doble arista, se halla la diagonal de ese cuadrado y por el punto medio de esa diagonal se hace una perpendicular llevando hacia cada lado la mitad de la arista. Se obtiene así un rombo que representa la sección principal. Y en esa sección principal podemos hallar lo que sería la distancia entre caras opuestas, que es la operación que vamos a hacer en la figura a continuación. Esta sería la sección principal, después de haber hecho lo que acabamos de comentar. Esto sería la mitad de la arista, esta es la diagonal del cuadrado, y este rombo sería la sección principal. Este segmento representa la distancia entre caras opuestas. Esta distancia es el radio de esta circunferencia que tenemos aquí, es decir, este es el centro y este es el radio, y con centro aquí hemos hecho esa circunferencia, y en esta distancia, en una paralela, se encuentra la cara opuesta, que es, ya digo, la distancia entre caras opuestas. Una vez hecho eso, simplemente lo que hay que hacer es los vértices D, F y E referirlos sobre este plano y tendremos ahí la proyección horizontal de los vértices de la otra cara, como digo, situada en este plano frontal, paralelo al inicialmente representado. Desde' hemos referido y tenemos E,
y luego desde D' y F' hemos referido y tenemos aquí D y F. Y ahora ya simplemente no hay más que unir estos vértices en el mismo orden. Y aquí el orden nos lo marca el contorno exterior de este polígono, es decir, uniríamos BD, DC, CF, FA, AE y EB. Uniendo esos puntos en este mismo orden en proyección horizontal, tendríamos la correspondiente proyección del octaedro, que es la que tenemos ahora en la figura representada. Nos quedaría simplemente por hallar la representación de la esfera tangente a caras. Sabemos que la esfera tangente a caras tiene como diámetro la distancia entre caras opuestas, es decir, la distancia entre los dos planos frontales que hemos utilizado en la representación de este caso. Es decir, la distancia entre estos dos puntos, este segmento, representa el diámetro de esa esfera. Tomaríamos aquí el centro y dibujaríamos esa circunferencia en proyección horizontal y con centro aquí en proyección vertical con el mismo radio. Será tangente a este plano y a este plano. Y esas serían las proyecciones de la esfera tangente a caras. Ampliamos ligeramente la figura. Este sería el diámetro, esta es la representación de esa esfera, y aquí en color rojo tenemos en proyección horizontal y en proyección vertical, eso serían las dos proyecciones de la esfera tangente a caras en ese octaedro. En todos los casos, siempre que se pida esa esfera, se dibujará la sección principal y se hallará esta distancia que representa el diámetro de dicha esfera.